Cambalache en Pingüino Radio, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión, con la conducción de Boris Stipicic. Cambalache llegará los domingos de 11 a 12 a todos quienes nos escuchan en las zonas más apartadas de la región, estancias, campamentos y en especial a quienes los domingos están descansando en su hogar. Lentos y amargados, valores y doble. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Hola, muy buenas tardes en este domingo 9 de septiembre, un domingo bastante bonito, un domingo con... Da gusto andar por las calles de Punta Arenas, la gente que ha salido desde Punta Arenas a hacer deporte, siempre lo decimos todos los domingos, nuestros informantes sobre el ciclismo. Ya estaban los ciclistas, efectivamente, Arturo Storaker, y algunos trotando ya. Sí. O sea, que es distinto. Pero ya hay 18eros, no vi empanadas todavía. No, ya van a llegar las empanadas a Cambalache. Pero ya se nota el cambio de clima, Sí. por las alergias, precisamente. Es cierto. Sí, ¿cómo estás, Claudio? Bien. Estamos bien. Con ganas. Hoy día, les llamará la atención, no tenemos un invitado, lo teníamos, pero por razones de fuerza mayor no ha podido estar con nosotros este domingo, pero estará el próximo domingo o más adelante. Hoy día vamos a hacer entre los tres que somos de la casa, vamos a hacer un análisis de lo que está pasando en Chile y en la región, que es bastante importante. Va a ser fome porque pensamos tan iguales. No pensamos tan iguales. ¿Qué les pareció a ustedes la visita de José Antonio Kast y su proyecto político, que es muy personal de él? Porque no tiene muchos seguidores, digamos, que estén al lado de él, que en un momento hayan votado un 10-12%, muy distinto a lo que hoy día, ya pasaron las elecciones, hoy día no convoca tanta gente como uno esperaría. ¿Qué opinas tú de eso, Arturo? Yo difiero. Bueno, pues ya no estamos de acuerdo, ¿viste? No, ¿y sabes por qué? Yo lo veo muy activo en las redes sociales. Yo tal vez en programas, sí, de radio, no en la televisión que vemos normalmente acá, pero las radios de todas las regiones siempre está en programas. Donde él viaja, está en algún programa, que algunos no lo escuchamos, solamente vemos después cuando lo sube ahí al Facebook o lo sube a Twitter, ahí sale lo que habló, etcétera. Y se ve cómo lo reciben o no lo reciben, etcétera. Pero siempre se está hablando de él, yo creo que él está vigente. Y el hecho que, fíjate que hoy día, que no es fácil convocar gente, acá convocó gente. Tuvo gente de su movimiento. 33 personas me dijeron. Sí, pero hoy hace unos meses la UDI tenía 30 también, así que no hablemos mucho. O sea, cuando uno dice, oye, 30 nomás, es como los inicios. Pero yo te digo, la tendencia hoy día del mundo es que estos movimientos de derecha, o más de derecha extrema que le dicen algunos, van en aumento. Y van en aumento porque las democracias en general de los acuerdos no está dando respuesta. Tú ves que no da respuesta y por lo tanto se polariza. Y yo creo que su nicho está ahí. A medida que no lleguemos a acuerdos, como fue ahora, imagínate el papelón en el salario mínimo, que va a venir ahora la parte de la AFP. Y si no se ve que la política de los acuerdos va en decadencia, obviamente deja espacio para el populismo y deja espacio para otro tipo de movimientos. Claudio, ¿qué opinión te merece Kast en sí mismo? Bueno, lo conozco personalmente desde hace varios años. Conocí a su hermano mayor, a Miguel. En consecuencia, mi opinión no puede ser muy imparcial, digamos, porque, yo fue parte de la UDI, una persona muy importante. Yo fui también integrante de la UDI, pese a cierto grado de distancia, porque hace mucho rato que yo comencé a percibir el alejamiento de la UDI de sus valores intrínsecos, por así decirlo. Sin embargo, he podido captar a nivel nacional, yo viajo mucho por razones de trabajo, no razones políticas, razones profesionales. La UDI hoy día mayoritariamente está con José Antonio Kast. Y Kast en las encuestas medias, ¿cómo decirte para que me entendieras? Que se hacen hoy día
marca claramente la segunda intención de voto a nivel nacional. Entonces, no es una cuestión de tipo personal. Yo creo que José Antonio Kast ha crecido precisamente en base a la exposición de ideas en un país en que no hay ideas de ninguna especie, en un país en que todavía estamos en la onda de lo políticamente correcto y todavía está culturalmente hablando gobernando Bachelet, porque eso es lo que yo vengo sosteniendo y lo puedo demostrar. Bachelet vuelve a salir casi todos los días ahora como alta comisionada de las Naciones Unidas para bla bla bla, sale todos los días en la prensa, pero digo, el bacheletismo sigue gobernando, el gobierno de Piñera no ha podido tomar las riendas del gobierno del país o hacer un gobierno. En consecuencia, es el único aporte en este momento desde el punto de vista de las ideas de derecha. Es así de simple. Pero, por ejemplo, mira, yo no veo en Katz que una persona que se dice ya de ultraderecha, que está a la derecha de la derecha, para definirlo mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la derecha? Claro, la derecha, ¿qué es lo que es? La derecha, o como que lo que es la izquierda también. A lo que yo voy es que todavía no ha definido bien, por ejemplo, en un país de libre mercado, un país totalmente capitalista como es el nuestro, que hemos optado por esa opción, que es la opción que predomina en el mundo, él, por ejemplo, no ha dicho nada cuando hoy día se discute el tema del sueldo mínimo. Por ejemplo, yo no soy partidario de que el Estado, el Parlamento chileno, fije un sueldo mínimo. En un país de libre mercado, los sueldos deberían estar sujetos al mercado laboral. Pero una política de Estado. Ya, pero en otros países de la OCDE existe el mínimo de la hora de trabajo. Eso sí existe. No, hay países que no tienen sueldo mínimo, yo estoy de acuerdo, pero están en otro nivel de desarrollo y de otro nivel de indicadores, porque cuando tú dices acá el salario que discutimos, el salario que arregla la vida, la gente no. El salario mínimo es una fijación política y una aspiración de llegar un día a un salario ético. Y eso es lo importante, que mientras tanto no llegas, la pregunta que se le hace al Estado, que fija la política, cuáles van a ser las prestaciones que le va a dar a esa gente, que está en una condición de pobreza, evidentemente, no decir extrema pobreza, pero están en pobreza, para que salgan de esa situación. O sea, genera una política. Saber los que están bajo de lo que tú has definido ético es fundamental. Pero Arturo, mira, tú eres una persona de derecha. Pero aquí, Boris. Pero eres una persona de derecha. Me puse absoluto. Pero de alguna manera, cuando tú hablas del salario mínimo, tú te transformas en una persona socialista, de izquierda, en un comunista. Porque en un Estado socialista, comunista, sí el Estado fija parámetros, ¿no es cierto?, en lo que se refiere al sueldo mínimo. Es parte de esa teoría económica. Entonces, como que la derecha, cuando le conviene, le roba lo que el socialismo o el comunismo pregona. Y de alguna manera, para la derecha sí le conviene, y a los empresarios de derecha le conviene el sueldo mínimo. No es tan así, porque mira, cuando tú fijas una política de Estado, también no lo puedes llevar al extremo. Yo digo, oye, mira, ¿quién afecta el salario mínimo? A las pymes. Ah, no, ahora pagan 400 lucas. Pero fue una decisión del Estado, por lo tanto el Estado tiene que ponerse con la diferencia, con el subsidio, bajar impuestos, tiene que hacer todo para que eso llegue. No es decir algo arbitrario. Oye, aquí, ¿sabes? Vamos a fijar un salario mínimo ético. Y se acabó el cuento. No es así. Entonces, si todos están de acuerdo en fijar parámetros mínimos en una sociedad moderna que va camino al desarrollo, y cuando llegue al desarrollo quizás no sea necesario, esta discusión sea estéril, pero hoy día es una señal clara en que hay un problema en nuestra sociedad. Hay un problema salarial evidente, Boris. Mira, los salarios, donde tú los mires, los salarios son bajos. ¿Por qué son bajos? Eso es un motivo a analizar. Sí, pero, Claudio, se discute por 8.000 pesos. No, a ver, entonces yo te digo 8.000 pesos. Hay dos entonces se agarran del cogote, como diríamos, de los moños en el Parlamento, en el gobierno, y empiezan las peleas y duran 2 meses para fijar un salario mínimo. La fijación del salario mínimo efectivamente es una tendencia de tipo socialista, no comunista, como tú lo señalabas, porque si fuera comunista sería el salario único, sería fijado por el Estado simplemente. Sirve como política para establecer los costos básicos, mínimos, invariables de una empresa, pero acuérdate que esto del sueldo mínimo no es más que la variación de lo que antiguamente, hace más de 45 años, se llamaba el sueldo vital, ¿te acuerdas? Sí. El sueldo vital, de ahí viene toda la historia. Pero por otro lado, es un tema, pero Chile no era un país capitalista como ahora. Chile tampoco sigue siendo un país capitalista. Chile es un país mercantilista. Bueno, si esto fuera un país capitalista, sería un país desarrollado, pero esto no es un país capitalista.
Esto no es un país capitalista porque digámoslo así, el insumo básico dentro del sistema, que es el capital, está sujeto al control del sistema financiero. Y el sistema financiero en Chile es un sector archiprotegido de la economía, en que solamente pueden trabajar dentro del país ciertos determinados bancos con una tasa de interés real que es altísima, y no están abiertas las barreras financieras del país. Cuando se levanten las barreras financieras del país, se han ido a la quiebra la mitad de los bancos que hay en Chile porque son insostenibles, pero ahí empezamos a hablar de capitalismo. En Chile no hay capitalismo y lo demás son puros disparates. En todo caso, este tema de la discusión del salario mínimo, a mi juicio, demuestra el nivel de mediocridad que tanto en el gobierno como en la oposición reina hoy día en Chile. Mira las discusiones que, como tú dices, 8.000 pesos, 1.000 pesos. Eso es la discusión. ¿Ustedes creen que con eso vamos a sacar adelante? ¿El país se va a desarrollar? ¡Pamplina! ¡Pamplina! Este es un país del tercer mundo, más rico, con más ingresos, pero sigue siendo el tercer mundo. Y no va a llegar nunca el desarrollo. ¿Saben por qué? Porque el desarrollo significa dar pasos de tipo cualitativo. Y nosotros nos quedamos en lo cuantitativo. El crecimiento es muy importante, pero a estas alturas hay muchas otras cosas que deberían ser mucho más importantes. Y no se está haciendo absolutamente nada. Pero mira, nada. nosotros siempre criticamos, y quiero enrolar en esto el conflicto de Argentina con lo que hoy día tenemos en Chile. Argentina hace una semana, un poco más, con una tremenda crisis económica, tremenda, ¿no es cierto?, que casi le puede costar la salida del presidente Macri, como le pasó a De la Rúa y a Alfonsín. Están tratando de alguna manera de que se mantenga en el poder. Todavía no han salido las grandes protestas en Buenos Aires o en el resto de Argentina por lo que está pasando ahí. Pero a lo que yo voy, Argentina, problema económico, Chile, al tiro el dólar se dispara a 700 pesos. O sea, ¿cómo repercute una crisis de un país vecino como Argentina, un país que siempre dijimos nosotros los chilenos, porque ahí vamos a hablar del tema de la envidia, del chaqueteo, de todo eso, donde nosotros decimos, no, Argentina es un país quebrado, Argentina no es nada, Argentina es esto. Argentina es un país de 40 millones de habitantes que produce alimentos para 400 millones de habitantes. Ese es un dato de la causa que es bastante importante. Pero a lo que yo voy, Argentina versus Chile, en este momento en Chile, yo te digo cómo repercute, por ejemplo, en el caso de Magallanes, la no venida de argentinos a Magallanes, ya la zona franca está... Puro está un 80% menos. Y la zona franca están baleando. Y lo otro que tú tienes es que las empresas, acuérdate que Chile, al salir al mundo, también se ve afectado en las inversiones que tiene el exterior, los accionistas, todo. Las empresas obviamente sufren desvalorizaciones. Así que uno pensar que una crisis aquí o en Brasil o en Perú no nos afecta, la verdad es que estaríamos locos si leemos todos los días que se han ido a instalar empresas en esos países. Por lo tanto, repercute. Hoy día estamos globalizados en ese aspecto en Latinoamérica, nos va a patear. Y es inevitable, o sea que tú ves el dólar, claro que va a patear el dólar. También vamos a hablar que vamos a subir la tasa. ¿Por qué estamos subiendo la tasa? Porque oye, nos va a salir más caro. Es para traer capitales, ¿eh? Y eso te genera un montón de problemas. Entonces la economía no es algo que tú la puedas trazar así. ¿Tú quieres traer capitales cuando el ministro de Economía dice los capitales chilenos oye, salgan a invertir por un afuera? desacierto el ministro no va a dejar que vengan los capitales. No, o claro, sea, está bien llevarlo al extremo. cuenta. Si yo, mira, todos estos disparos los pies los tienes como tu elemento decidor del inversionista, creo que no, está bien para el consumo. Ningún inversionista le hace caso al ministro de Economía. No, lo que le hacen claro es cómo se desarrolla la economía, cómo se desarrolla la tasa, cómo se desarrolla lo atractivo. ¿Es atractivo venir a invertir a Chile o no? Pero mira, ¿por qué no es atractivo invertir en Chile? ¿Cuál es el principal recurso de un país? Te pregunto a ti. De partida, la capacidad que tenga de absorber el capital, la mano de obra, porque si tú un país no eres capaz de absorber ese capital en proyectos, claro, no va a venir, a menos que sea financiero. No, alumno Torres, reprobado. No. Usted, alumno CPC, ¿cuál es el principal recurso de un país? Los recursos naturales. No, señor, reprobado. No. El principal recurso de un país es su gente, es su capital, es el capital humano. Eso humano. te dije, Si no, piensa en Japón. Un país lleno de piedras, montañas, y Japón es Japón, ¿no es cierto? Sí, pero es una excepción en el mundo. No es una excepción, mira muchos otros casos en el mundo, mira Suiza, mira Alemania, mira Corea del Sur, etcétera. Lo que voy yo es esto, nosotros no hemos invertido ni desarrollado nuestro capital humano. Hace como 18 años atrás, era por ahí por el año 1999-2000, intentó establecerse Microsoft en América Latina y pensó en Chile.
al par de meses se olvidó de Chile. ¿Sabe por qué? Porque se dieron cuenta que no había una masa crítica de trabajadores capacitados, capacitables y que además supieran inglés. ¿Saben dónde se fueron? Costa Rica. Sí. En Costa Rica oficialmente el 50% de su población es bilingüe. Pero no me refiero solamente al tema del idioma, me refiero a que no podemos desarrollar Chile ni hacerlo interesante para los inversionistas si seguimos pensando en seguir viviendo como lo hemos hecho siempre. Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XX. Y esto es un siglo, y me podrán decir lo que quieran algunos, otros saben que la cosa va por ahí. Este es un mundo en que tú ves ciertas cosas, pero la realidad no es lo que ves, la realidad está detrás. Este es un mundo y también es un país plagado de conspiraciones. Y todo se hace en base a conspiraciones. Entonces, por ejemplo, el tema de Argentina. Argentina va a llegar a una crisis terminal. ¿Por qué? Porque aunque nuestro amigo Juan José Arco lo discute, yo sé de la existencia del plan Andinia. Argentina va a ser cercenado en dos. En Argentina se va a instalar y probablemente con salida a territorio chileno, que es la intención de Tompkins, un nuevo Estado de Israel. Eso es un hecho. Yo he conversado por años con innumerables jóvenes israelitas que vienen a Argentina y Chile, como me lo han dicho. Yo hablo inglés por razones de trabajo, muchas razones. We are recognizing the new territories. Estamos reconociendo los nuevos territorios, el nuevo Estado. Eso es un hecho. Argentina va a ser cortado en dos de repente. Sus Fuerzas Armadas están tan deprimidas, están tan empobrecidas, que no van a ser capaces de resistir nada. Y yo tengo la información, de muy buena fuente, como se dice acá, de que el Fondo Monetario Internacional está atento a sustentar o a afirmar la economía argentina que se viene abajo en este momento, pero ha puesto dos condiciones: ley de identidad de género y ley de aborto libre, que fue recientemente rechazada. Así se maneja el mundo hoy. ¿Ustedes creen que la señora Bachelet está en las Naciones Unidas? ¿Por qué? Porque fue consecuente con el nuevo orden mundial, ¿no? Si esa es la verdad de las cosas. Acuérdense ustedes, los políticos de izquierda, ¿a quién le van a rendir pleitesía? Los candidatos. Y esto hablo por el mismísimo Ricardo Lagos cuando fue candidato en el año 99. Viaja a Nueva York a rendirle pleitesía ¿a quién? A George Soros, uno de los magnates izquierdistas y uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Dónde está el poder hoy día en Chile creciente de la CNN, de Chilevisión, Turner, otro de los grandes magnates? Pero espérate, es que tú me defines, espérate, pero para aclararle algo, porque como reprobamos de acuerdo a la pregunta de él. No, es el capital humano, pero no es la única condición, y le voy a decir por qué. Ahora va a reprobar. Tú, cuando te refieres a George Soros, que es un magnate de izquierda, ¿qué tiene de malo que un magnate de izquierda tenga plata? Porque hay miles de magnates de derecha que tienen la misma plata que el magnate de izquierda. Porque siempre tenemos que motear, ¿no es cierto? A la gente. Yo creo una famosa frase de Perón. ¿Sabes tú la famosa frase de Perón? El dinero no tiene pacha, ni tiene ideología. No, totalmente de acuerdo. Ahora, hay una cosa que es bien importante. Y después tengo que aclararte algo de Japón. Y Andrónico Lucy, si tú miras la tasa de interés que tiene hoy día Argentina es altísima. Obviamente, si tú colocas plata, el tema también ahí prima mucho las confianzas. Nosotros en una época invertimos en Argentina. Me tocó a mí participar en inversiones en Buenos Aires de carácter inmobiliario y otras de carácter naviero. Tú lo primero que haces cuando vas a un país, fuera de leer los indicadores, que te dan cierta credibilidad o no, porque de repente no confías en sus indicadores, pregunta a las personas que están dentro de las áreas. Y de acuerdo a eso tú vas terminando un panorama de lo que dicen las cifras con lo que dicen los que operan en el sector que tú quieres ver la inversión económica y quieres ver la velocidad. Cuando hay desconfianza tú quieres mucha velocidad en el retorno de tu inversión. Después lo que pase ya es otro riesgo. Entonces, ese es un lado que uno mira mucho en Argentina, se especula mucho en la velocidad del retorno del capital, y por eso las empresas siguen invirtiendo allá. Fíjense, uno dice, oye, ¿cómo va a estar allá Cencosud, que bajan las acciones lo más? Porque cuando hay retorno, es un país que se desarrolla muy rápido, o sea, lo inmobiliario es lo mismo, cuando viene el boom, viene la rapidez. Chile, en cambio, es mucho más lento, porque está en los commodities, que es una de las áreas que siempre están mirando dónde invertir. Ustedes ven las discusiones del litio que salió últimamente, que los chinos lograron un acuerdo, etcétera. Y lo otro es la banca, la banca es linda en Chile. Tener acciones en la banca es tener la maravilla misma. Ahí
tú sabes que la rentabilidad es alta. Siempre te está dando. asegurada por ley. Está asegurada por ley, entonces buscas tu espacio, las fusiones de banco, oye, agarremos, y obviamente están también todo lo que viene detrás de la banca, que son las AFP, obviamente la aseguradora, etcétera, que son los mercados teóricamente sin chimenea. Después vienen los otros proyectos de turismo, la agrícola, ese es otro tema. Sí, pero mira, yo quería tocar un tema volviendo a la historia, porque a veces la historia nos enseña mucho. El tema, por ejemplo, de Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, mientras se reorganizó, ¿no es cierto? Y Japón es un país tremendamente pequeño territorialmente, es una isla. Entonces los japoneses son muy inteligentes, salieron al mundo a buscar materia prima para ellos fabricar. Cuando nosotros veíamos y comparábamos artículos japoneses en la época versus los artículos alemanes, decíamos, no, Japón es como después lo que fue China. Posteriormente, Japón después equiparó la calidad de sus productos de exportación internos con respecto a Alemania. Muy buenos autos eran los autos japoneses, la Toyota y otros, ¿no es cierto? Pero cuando Japón llega a Chile y viene a buscar recursos naturales sobre el hierro, a mí me lo tocó ver y lo vi con mis propios ojos en el Huasco, ellos empiezan a extraer hierro, para llevarse el hierro a Japón para producir todo lo que significa el acero, etcétera, etcétera. Entonces, pero cuando se van de Chile, ¿qué dejaron los japoneses? Un hoyo. Y nada más que eso. Y se llevaron hasta las casas de que habían construido donde vivía la gente. O sea, no dejaron absolutamente nada. Ellos fueron depredadores de los recursos naturales, tanto en Chile. Claro, uno dice, es un negocio, pero en ese momento en Chile le entregamos esos recursos naturales a cambio de ¿qué? De nada. Pero hay otros que se quedaron. Mira, China no rompe relaciones cuando viene el 11 de septiembre, viene el gobierno militar, repudiado en el mundo para muchos. China siguió, Rusia también. No rompió porque ve que Chile es un productor de cobre y hoy día vemos que uno de los grandes compradores llegó a ser China. O sea, hay gente que invierte en el corto y otros a muy largo plazo. Ahora está en el litio porque ellos quieren ser líderes en la parte tecnológica eléctrica. Pero el precio del cobre está a $3, ¿no es cierto? Porque no, está un poquito más bajo. Ya, pero 2.80, pero porque China compra. Pero si China no comprara las cantidades que está comprando y no manejaría ese mercado, yo te digo, el dólar no estaría ni en $1 y tanto, de $1.20. ¿Qué es lo que diferencia a un gran país de un país del montón? Veámoslo. Bueno, su gente no en forma horizontal, sino también en forma vertical, élites pensantes de gran capacidad, que son capaces de vislumbrar al futuro. Por ejemplo, yo siempre reclamo, ¿por qué nos quejamos que tenemos problemas con Bolivia, Evo Morales y también con Perú? Por una razón muy simple. Porque en el año 1880 y algo cometimos una estupidez histórica, devolver Lima. ¿Por qué devolvimos Lima? El siglo XIX, Estados Unidos le quitó más de la mitad de su territorio a México y no pasó absolutamente nada. Cuando tú ganas una guerra, tienes la responsabilidad de consolidar tu triunfo y ganar la paz. Chile fue absolutamente incapaz, sus dirigentes no vislumbraron, a lo que voy. Tienes que siempre proyectarte a 100 años plazo. China no rompió relaciones con Chile porque se proyectó al futuro. Japón exactamente igual. Los Estados Unidos, fíjate bien tú sabes que Estados Unidos, que hoy día es modelo del libre mercado, la economía abierta, desde el gobierno de George Washington, con su primer ministro de Hacienda, Alexander Hamilton, hasta 1904 con Theodore Roosevelt, fue una economía absolutamente cerrada y se desarrolló internamente. O sea, se proyectaron a más de un siglo plazo. ¿Y nosotros cuánto nos proyectamos? Al plurianual del ingreso mínimo. Esa es nuestra proyección. Sí, pero, oye, un paréntesis. ¿Qué mediocridad? ¿Tú crees que si lo hubiésemos devuelto Lima, que los peruanos iban a quedar a brazos cruzados y a un par de años, en una década, una segunda guerra para recuperar Lima? No, porque habría simplemente atomizado y desarmado definitivamente su ejército y te habrías anexado a Bolivia y habrías defendido también la Chile no tenía la capacidad militar la tenía. para hacerlo. No, si Chile la tenía. Lo que no tenía era la directriz, no tenía la élite, no tenía la clase dirigente, y sigue sin tenerla hasta el día de hoy, con la capacidad y la visión. Oye, en esa guerra pelearon por Chile mercenarios, acuérdate. Bueno, y todas las guerras, la guerra de independencia de Estados Unidos se peleó con mercenarios de Alemania. Es un tema que no deja de ser interesante desde el punto histórico. ¿Por qué no cambiamos a otro tema? 6 meses del gobierno de Sebastián Piñera, casi 7.
pero analicemos los 6 meses. Poco. ¿Cómo tú, o Arturo o Claudio, Pastillo menta estáis diciendo tú. Pastilla menta, ¿cómo ustedes ven estos 6 meses o 7 meses del gobierno de Sebastián Piñera, este segundo periodo, mejor que el primero? ¿Cómo todavía no está bien instalado? Porque sigue cambiando Ceremi. Hay un Ceremi del medio ambiente que le pidieron la renuncia y dijo que no se iba, que lo saquen, no sé, con un bulldozer, pero de alguna manera, ¿qué está pasando el gobierno? Este es el mejor gobierno. Ñuble, ¿no? Sí, Ñuble. ¿Cómo ves tú este? ¿En el medio ambiente? No, sí hay, señor Chapecase. ¿Cómo tú lo ves, este gobierno, estos 6 meses de gobierno? Mira, lo primero es que el tiempo pareciera que ya lleva los 3 años. O sea, la velocidad que está hoy día, o te juzgan, es impresionantemente alta. No solamente hoy día los éxitos están por las materias económicas, sino también por otros factores. Que tú ves que hoy día juegan mucho los factores de migraciones, los factores humanos. Tienen un nombre esto en la componente política, porque ya se analiza en Europa cómo han ido surgiendo movimientos, porque países que exitosamente que tienen crecimiento bueno, caen los gobiernos, han disminuido su presencia de gobiernos tradicionales porque no han podido manejar bien otro tipo de problemas que involucra mayoritariamente a las personas. Y nosotros vemos acá que estamos en una etapa de consolidación y tratar de hallar un camino de negociación, que yo no te digo que ha sido exitoso. O sea, partimos de que este gobierno no tiene mayoría en el Congreso, que puede tener las iniciativas más maravillosas de su punto de vista, y si no tienen resultado en el Congreso, obviamente no va a prosperar un gran cambio. Y eso implica que va a tener que haber un cambio en las relaciones, ¿no? Todo va a ser, yo te diría, sobre miel sobre hojuelas. Ya vemos que si te quieren negar la posibilidad de imponer tu programa, que lo anunció el presidente, se te dilata todo y tienes que buscar una nueva estrategia de negociación. Y yo creo que eso el gobierno es lo que ha tenido un gran problema. El problema no solo fue la consolidación, que ahora hay mucho menos cargos, ha sido mucho más discutible la forma de que se pueden sacar los funcionarios teóricamente de confianza, que ya no hay tantos funcionarios de eso. Así que han habido, tú ves, en la misma región casi todos terminan en juicio porque son extemporáneos, mal echados, etcétera. Creo que había un problema que no se previó, que se tenía la experiencia del gobierno pasado y estaba enredado con el tema de la consolidación. Pero el mayor problema para mí está en la capacidad negociadora o buscar otro camino más allá de esta negociación que no se ve por buen camino. Tienes que hacer demasiadas concesiones y eso va a ser malo para la negociación de lo que tú quieres realmente imponer cambio en materia de crecimiento, en materia de igualdad social, etcétera. Yo veo que hay muchos problemas, que no se ve una luz clara de solución. Pero Claudio, Arturo dice de un programa de gobierno. ¿Tú estás de acuerdo que este gobierno tiene un programa bien acotado, por un lado, y que estamos siguiendo, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria? ¿Es parte de un programa o es un arreglo, un maquillaje a la reforma de Bachelet, que todavía no se ha visto la reforma de Bachelet, porque se va a ver el próximo año, la próxima declaración de impuestos? Y lo otro... Las cosas tú no necesitas que tengan a su fin para saber si son buenas o malas. Tú claro, en el camino ya que no caminó. Pero yo no sé, mira, si lo que pasa es que este nuevo, en este nuevo programa, o sea, en este nuevo programa, dentro del programa, mejor dicho, de Sebastián Piñera, de la reforma tributaria, todos los analistas económicos dicen de que solamente está para favorecer a los ricos. Pero Mori, eso se discutió en octubre del 2017. Sí, pero en el tema que se habla mucho de las pymes, y las pymes no se ven beneficiadas. Pero, oye, esto es las empresas, perdona que te interrumpa, después tú sigues. Esto es las empresas. No me interrumpes si no he hablado nada. Hablaste harto y nos descalificaste. Mira, en el programa de Sebastián Piñera, este es el tema, la reforma tributaria, que ha salido tanto en la prensa, sí estuvo en las discusiones, cosas que entra a ver La Tercera, el Mercurio, vas a encontrar que se hablaba del tema de bajar el impuesto a las empresas grandes del 27 al 25, eso está y se discutió. O sea, no es algo que ahora te pille en pampa, primera vez que lo veo. Bueno, eso se dijo. Entonces, te doy ese ejemplo, pero podemos hablar después de las pymes, lo más. A mí me preocupan más las pymes que las chicas, porque yo te diría que el que es perjudicado o beneficiado, las pymes son súper necesarias para ir rompiendo el cordón de la desigualdad. Claudio. Un análisis del gobierno. Cuando Arturo habla del cordón de la desigualdad, deja en evidencia una vez más, no es el único que lo usa, evidentemente, el término, de que Bachelet no se ha ido del gobierno, sigue hablando en los mismos términos.
esa cuestión de la desigualdad es una estupidez desde el punto de vista conceptual, pero eso meritaría otro programa. Pero a lo que voy yo es a lo siguiente. Yo recuerdo el primer gobierno de Sebastián Piñera, me acuerdo, había vuelto a Chile yo hacía muy pocos meses, y tenía una finalidad su programa, o tenía un programa, y decía, Chile de aquí al 2018 tiene que alcanzar el desarrollo y entrar al primer mundo. Hoy día no encuentro ningún foco de un programa, y la verdad es que no veo programa. Desgraciadamente, y no soy el único, yo por razones, insisto, de tipo profesional, converso con mucha gente aquí y a través de todo el país. Una improvisación a diario. Una protesta de esto aquí. O sea, no hay una línea y no hay una sola línea en busca de un objetivo, no lo veo. Y como no hay objetivo, no hay mística, y de eso debo reconocer que el gobierno de Bachelet sí tenía mística, por lo menos toda su primera época, cuando hablaba de la lucha contra la desigualdad, estaba diciendo, en lenguaje del siglo XXI vamos a construir el socialismo. Ahora, respecto al tema de la reforma tributaria, la recaudación de tributos para su uso a través de los entes públicos es una cuestión importante, pero es accesoria, es decir, para aportar. Sin embargo, y como te lo conversaba creo ayer cuando tomamos un café, raro, porque nunca tomamos café nosotros, hay un aspecto, creo que la reforma tributaria, que es el único proyecto que está en este momento en boga, pues si hay la sequía legislativa, no me vengan con cuentos, hay una sequía legislativa absoluta, o sea, una falta de iniciativas plasmadas en proyecto de ley que es total por parte de este gobierno. No estoy muy de acuerdo, porque de acuerdo al programa sí se están mandando los proyectos. No, lo que pasa es lo siguiente. Que haya ido más lento es otra cosa, pero yo veo el horizonte de los proyectos del programa. Ahí no recuerdo, Claudio. Lo que pasa es lo siguiente. No. La verdad es que este año sabemos que el presupuesto está jugado y el gobierno no tiene un centavo. No hay un peso ni siquiera para que muchos funcionarios públicos vayan a terreno aquí en esta región. Eso es un hecho. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer sin dinero, insisto. El desarrollo es una cuestión cualitativa, más que cuantitativa, no cuantitativa, cualitativa. Por ejemplo, simplificar la tributación para las pymes, importante. Pero, ¿cuántos trámites en Chile innecesarios siguen aumentándose en el hecho cada día? Y no se hace absolutamente nada. Para agilizar la creación de pymes. La verdad de las cosas es que pareciera que los genios de esto del segundo piso, que están a cargo de un tipo que ni siquiera es abogado, se les acabó hace mucho rato, no son capaces de concebir cosas nuevas. Pero yendo al tema de la reforma tributaria, por ejemplo, te digo, y volviendo a mi teoría de las conspiraciones, y yo soy convencido de eso, que el mundo funciona en base a conspiraciones en el siglo XXI. Tú eres seguidor del Dr. File. O el Dr. File es seguidor mío, porque soy mayor que el Dr. File. Este tema de la boleta electrónica. La boleta electrónica. Primero, la brecha cultural y digital en Chile es impresionante, así que va a ser inaplicable. Pero segundo, hay una cuestión que no me gusta y que me preocupa sobremanera. El hecho que la boleta electrónica te asocia a un RUT. Es una forma de control. Yo siempre he sostenido que la finalidad de la reforma de Bachelet no era en sí aumentar los recursos públicos para darle gusto a los movimientos comunistas o neomarxistas de la educación gratuita y bla, 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 no, sino que el control de las personas a través del gasto. De esta forma, te van a poder seguir con un programa de computación. Mira, el RUT tanto acá hace una compra en Natales, hace 5 horas no hace compra, fíjate, está en Coyhaique, y lo vamos siguiendo para el norte, va para acá, va para allá, o sea, el control de las personas, la pérdida de libertad individual, hasta llegar a lo que se está viendo en programas experimentales en países como Dinamarca hoy día, en que está prohibido el uso de papel moneda. Todo lo tienes que pagar con tarjeta bancaria. Entonces, absolutamente factible el control total. Tú ayer, Arturo Storaker, te tomaste 3 cafés. Fíjate que uno hemos detectado que es tu gusto habitual. O sea, tú tomaste uno, pero tú te reuniste con 2 personas más, porque tomaron otros cafés. O sea, es posible investigar. ¿Y con eso qué hacemos eso? Incrementar la posibilidad de un Estado policial totalitario. La pérdida de la libertad individual, en este momento que se habla tanto de derechos humanos, pero que la gente no tiene idea ni entiende qué es esto de los derechos humanos. Ahí tienes una vulneración de los derechos humanos. El control de la libertad individual. No lo están haciendo ni los comunistas ni los socialistas. No, es una cuestión transversal a nivel mundial. Ya. El control del mundo es una cuestión objetiva. Si esta cuestión de las sectas como los Illuminati y otros, si son reales. ¿Usted cree que somos todos iguales? No. Hay privilegiados en el mundo y hay poder desde la sombra.
Pero si vean la realidad, la situación que estamos viviendo en Chile en todo el siglo XXI. Miren, veamos esto. ¿Ustedes creen que esto es una democracia sana? El primer presidente del siglo XXI, Ricardo Lagos. Ricardo Lagos inventó, después se le arrancó de las manos este fenómeno de ingeniería política, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet le entregó el poder a Sebastián Piñera. Sebastián Piñera le entregó el poder a Michelle Bachelet y nuevamente Michelle Bachelet a Sebastián Piñera. ¿Y qué viene ahora? ¿Y qué viene ahora? Oye, Que vayan a buscar a doña Michelle Bachelet a la ONU. ¿Y ustedes creen que no lo van a tratar de hacer? Pero por supuesto, pues. oye, Claudio, esta que hablamos tanto de reforma tributaria, esta es una simplificación tributaria, porque no busca recaudar No hay más. reforma, no tocar fondo. No fue nunca en el programa eso. O sea, esto es lo que te dice, oiga, yo no voy a cambiar la variable de recaudación, lo que voy a mejorar son los sistemas que están detrás y que están entrabando a las empresas, sobre todo a la pyme que la están agobiando. Es un tema de simplificación, de cambiar el esquema complicado, de que no lo entienden, que requieren mucha asesoría, que no la pueden adquirir y frente al problema no lo pueden solucionar. Entonces, no es que busquemos una reforma tributaria donde va a llegar las lucas y va a cambiar y va a haber más plata para esto. No cambiará por B. Muchos discuten que no va a recaudar lo mismo porque le quitan los ricos a los pobres. Es una discusión que se tiene que dar y con la cifra que entregó, obviamente, el Ministerio de Hacienda, que la está discutiendo impuestos internos, y ahí veremos en el Congreso, pero no cambia el mundo. Créeme que esta reforma, yo no sé, no le daría el título tanto de reforma, no simplificación nomás, simplificación tributaria. ¿Sabes dónde yo vería reforma No tributaria diría más de que verdad? eso. ¿Sabes dónde yo vería reforma tributaria de verdad? Que al chileno medio se le metiera en la cabeza, entienda que tiene derecho a exigir del Estado contraprestación. O sea, no entregarle un recurso a un Estado que, digámoslo bien objetivamente, mi amigo, es una porquería, porque el Estado, la administración pública, no saca un burro un pantano, no sirve para nada. Si es la verdad las cosas. Mira, Claudio, indudablemente que el Estado es el administrador de todos nuestros impuestos. Y es ¿no un cierto? pésimo administrador. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué es lo que está la demanda mayoritaria permanente? En que el Estado intervenga más, que el Estado tenga más participación en general. Eso es Si tú socialismo. yo te estoy diciendo lo que se ve en el medio, tú que tienes contacto con la gente, ¿qué quieres? Prestaciones. Como no, los niveles salariales son bajos, gran parte de las prestaciones las da el Estado. Podría darla una ONG y todo, pero es el Estado en definitiva. Queremos el tema de los medicamentos, queremos el tema de que se eliminen las listas de espera, queremos que haya un acceso a la educación, etcétera. Entonces, el Estado le vamos entregando a cambio de un bienestar, le vamos entregando atribuciones, sin darnos cuenta, oye, aquí hay problemas de delincuencia, bueno, más recursos al Estado para que empiece a atacar el tema de la delincuencia. Es como un proceso que está dándose ahora, que no te puedo decir yo si es el mejor camino, pero es el camino que vamos. Ahora, cambiarlo de la noche a la mañana es muy difícil, porque el esquema está hecho para que eso funcione, y así está siendo. Si tú miras hoy día, prácticamente nadie de que no sea ABC1, obviamente, no está sujeto a algún tipo de prestación del Estado. A medida que hay desarrollo, ¿qué pide más la gente? Más prestaciones, po. Esa es la realidad. Si los países desarrollados, a medida que llegan al desarrollo, más impuestos. No veo ninguno que te diga que hay que recaudar menos impuestos. O sea, ¿y eso qué significa más impuestos? Más prestaciones por parte del Estado. Pero Arturo, Sí. yo te planteo y te hago una pregunta. En el día a día, ¿sabes tú cuántas quejas de malos tratos del público por parte de funcionarios públicos se dan? El maltrato al público es la regla general y no solucionan nada, si esa es la realidad. Eso es lo que yo capto. El Estado es cada vez más ineficiente y más ineficaz, en todo sentido. Pero mira, cuando pasas, tú quieres pasar las redes, oye, los hospitales, quieres que estén en concesiones privadas, quieres empezar a hacer una participación como lo hizo en su época el gobierno de Lago, el tema de las carreteras, etcétera. ¿Qué termina en general? ¿Cuál es la sensación que queda? Fíjate que ahora que vino el tema de bajar los impuestos en la aeronáutica, ¿no es cierto? La gente hoy día viaja más, claro. todo aplaudiendo. Pero inmediatamente, oye, las carreteras es un abuso. Lleva un montón de tiempo el privado, ya la tiene pagada y sigue cobrando. ¿Hasta cuándo el Estado aguanta el retropello a la empresa privada? ¿Ah? Como si la licitación lo hubiera hecho la empresa privada. Entonces hay un tema de cómo tú haces esa transición donde el Estado obviamente cede una parte de su ineficiencia que lo pueda manejar la empresa privada, empiezan a manejar los que son eficientes. El Estado debe dedicarse a hacer lo que es eficiente, ir deshaciendo aquello que no es eficiente. Pero ese paso estamos un poco lejanos con las minorías que tenemos en el Congreso. No va a ser sencillo que eso vaya ocurriendo. Ya dijeron que para construir los hospitales lo van a hacer las empresas privadas. Lo más. Imagínate ya cómo saltan y gritan, oye, no, los medicamentos son unos estafadores, mira la papelera que se llevó la plata, el otro que nos dieron el confort. O sea, inmediatamente viene una presión muy fuerte, que el alternativo no está clean.
no está limpio, que el alternativo pasa a ser un abusador. Entonces, ¿qué miramos? El Estado. Y el Estado abusa igual. Si yo estoy de acuerdo con tu posición, el problema es cómo nosotros esta balanza la hacemos llevadera. Pero Arturo, el Estado es uno solo, el Estado lo hacemos todos. Usted que lo está viendo, lo está escuchando. Sé si lo hacemos todos. Sí, en teoría. En teoría. Pero, ¿qué sucede? Mire, pongamos el ejemplo de lo que pasa en Chile. Se eligió hace 6, 7 meses, o no, hace 10 meses y está gobernando hace 7 meses Sebastián Piñera. Pero al mes que empezó a gobernar se estaba pensando quién va a ser el sucesor de Sebastián Piñera. Entonces tenemos que trabajar para... Y se sigue pensando. Y se sigue pensando. Entonces, ¿qué tenemos? Que por un lado nos han llamado para ver si está dentro de la lista los sucesores. No. Entonces, a lo que yo voy, que el mundo político el que está en crisis, el mundo político es el deficiente, la gente que hace la política en Chile, hoy día como que ha habido un retroceso intelectual de ser lo que es ser político. Tú cuando tienes y te encuentras, tú mismo decías, atienden mal en algunas oficinas públicas. ¿Por qué? Porque ese funcionario se cree con mucho poder y muchas veces te inventa normas y te hace cumplir normas que no existen, y de alguna manera te entraba tu gestión como emprendedor en algunos casos, o para solucionar algunas prestaciones. No hay un formulario único, sino entonces, el que va tiene un criterio diferente. Claro, entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Que tenemos un gobierno que se elige un presidente, y no lo voy a decir solo por el caso de Piñera, pero ese presidente pone a sus familiares, pone a los amigos de sus familiares, a los amigos de él, y empieza amistad, y el círculo de amistad. Entonces, el nepotismo está muy presente en todos los gobiernos de Chile. O sea, nosotros elegimos para que nos gobierne y nos administre, y a quien elegimos, a quien busca, a sus amigos y a sus familiares. Un ilustre pariente mío que fue presidente de este país. Sí, Carlos Ibáñez del Campo. Dijo una vez: primero los parientes, después los amigos y después todos los demás. Y todos los demás. Después los amigos, los parientes y después todo lo demás. Claro, ¿te acuerdas? Era muy cierto. Y eso quedó, y fue cierto. Y es una realidad. Y quedó, y acá, y aquí en Magallanes quedó reflejado esa frase, llevándola de la teoría como frase a la práctica, porque le entregó estancia a un montón de amigos en esa época. Claro, y eran amigos. ¿Para qué te digo? Había gente que entraba por la puerta de la Moneda a ver a mi general. Que iba tarde, Claudio, no tenía estancia. Tú eras muy chiquitito. Sí, yo tendría mi estancia un macetero para que ponga un tomatito. Mira, voy a revisar, a lo mejor me la dejaron como herencia, una estancia por ahí. Pero te da... Capaz que sea dueño de la estancia. Llegó tarde a la repartida. Sea dueño verdadero de la estancia que tiene, por ejemplo, Carlos Larraín, una cosa así. Claro. Oye, bueno, cambiemos otro punto, que ahora vamos a la oposición, pues ya le dimos muy fuerte al gobierno y... ¿Al gobierno no le hemos dado fuerte? No, digamos... Perdón, ¿qué gobierno? No, yo digo que es una administración. No, oye, a ver, gobierno, es que en ciencia política se distingue entre administración y gobierno. Bueno, tú dices a la administración le dimos. A la administración Piñera, pues claro. Llevamos 6 meses de administración. El gobierno, y sobre todo acá en Magallanes, porque, a ver, hay otro temita. Me acordé cuando hicimos este papelón con el feriado regional, ese sí. Porque es un papelón y es una falta de respeto hacia esta región. Bueno, esta región yo no sé cómo aguanta tanta falta de respeto. Después que pasó por el Senado se dieron cuenta que era materia de iniciativa presidencial. Y hasta ahí no llegaron. Y murió la cuestión. O sea, quiere decir que lo que se hizo de atrás tampoco tiene validez, pero ya pasó en el tiempo. Y bueno, y eso va acorde con la falta de respeto de que para qué andamos con cuestiones. No voy a dar nombre más porque esta cuestión ya se cae maduro. Que tampoco tenemos gobierno regional, esa es otra realidad, es otro tema. Pero esta región aguanta todo, aguanta cualquier falta de respeto. Pero en el caso del feriado también tienen culpabilidad los parlamentarios que presentaron la iniciativa, ya que ellos debieron haber buscado en el manual de cortapalo si había... Es que no tienen asesores, hombre, si no hay asesores. No hay asesores. Aquí en este país se confunde operador político con asesor. Cualquier es asesor. Y no es así. Bueno, operador político es aquel que va a buscar al tejido social, a las juntas de vecinos, a las organizaciones sociales,
Eso votos, es teoría, son eso tenía votos para quién, aptitudados. para la senadora, para el senador, para el diputado, Claro. la diputada, para para el concejal, etcétera, etcétera. Entonces, Entonces, un sándwich nomás. ¿Ah? Hay que hacer sándwich nomás. hay que hacer, Chao. o regalar tortas, no, pero No, dice no hay que que está hacer prohibido sándwich. regalar Yo tortas. lo dije hace varios programas atrás, dije, Chile tiene una característica como país, no soluciona nunca ningún problema, todo lo chuta para adelante. Así, Bueno, con esa mentalidad se gobierna, se administra. Pero eso es se parte de la resuelve. cultura del chileno. Bueno, porque hay que Oye, superarla, ¿no? mira, cuando llega La el jueves, administración también dice que a veces hay que chutear nomás cuando no tiene solución. pero cuando llega el día jueves y hay que hacer una gestión, no, hagámosla el lunes, ¿no es cierto? Y Bueno, después... El presidente Ramón Barros Luco tenía una célebre frase que quedó en el alma nacional. 9 de cada 10 problemas de solución es solo. Y ese otro problema, presidente, no tiene solución. Eso lo decía Barros Luco. Es que parte decía que ese que soluciona rápido el problema y todo eso, ¿qué es? Un pelotudo. Decía, claro, ese que va a la pelea a muerte no termina Bueno, muerto. vámonos a parte de la oposición, de la izquierda a la izquierda, Frente Amplio. Esta última semana, pucha, que han tenido sus problemas. Se transformó en el frente corto. El frente de Amplio, sí, el frente corto. Hablar Y poco. de alguna manera, por ahí, este sociólogo, el profesor universitario Mayol, le dio muy duro a Gabriel Boric. Gabriel Boric, por otro lado, se defendió. Entonces, como que un movimiento político emergente, ¿no es cierto?, en las últimas elecciones, que sacó muy buena votación, tiene 20 diputados, un senador, ¿cómo en tan poco tiempo, en 7 meses, ¿no es cierto?, empieza a desmoronarse? Y las arenas movedizas de ese movimiento empiezan como que se empiezan a caer sus dirigentes, y todos quieren tener un protagonismo de alguna manera y no saben cómo obtener ese protagonismo. Entonces disparan de chingolajote, pero ese movimiento yo le doy poca vida. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la verdad es que cuando tú cocinas no puedes poner absolutamente todos los ingredientes que se te ocurran. Eso sería más o menos obvio. Y si hay algunos que profesan del marxismo gramsciano, como lo ha dicho aquí mismo Gabriel Boric, versus un Milosevic que se declara liberal, están en las antípodas. Es muy difícil, salvo por una unidad ocasional contra una persona por amor o por último por odio, que se logren unir, y menos de manera permanente. O sea, es algo más o menos inevitable. Sin embargo, en la práctica, tanto ese caos que quedó de la nueva mayoría como ese nuevo caos que es el Frente Amplio son suficientemente capaces de entrabar en el Parlamento prácticamente cualquier iniciativa, pero como son muy pocas las iniciativas, también es muy poco lo que pueden entrabar. La verdad es que Chile tiene un problema transversal, de mediocridad, de falta de idea, de falta de concepciones. Por eso es que yo, desgraciadamente, el panorama no lo veo promisorio. Veo altamente improbable que el próximo gobierno sea de derecha. A veces tengo mis dudas que el actual también sea de derecha, pero que el próximo sea de derecha lo veo difícil. Y creo que se puede dar la situación dantesca, a mi juicio, pero que está preparada. Por favor, señora Michelle, venga y sálvenos del caos. Realmente así, pues. Y uno ve el Frente Amplio desarticulado momentáneamente por sus peleas. Vemos la nueva mayoría también desarticulada, tratando, no tiene líderes realmente. Los líderes, más en el otro lado se ven algunos líderes. Eso es la gran oportunidad del Chile, vamos, digamos, de articularse y realmente gobernar sin tanta una oposición permanente, como fue en el otro gobierno. Hoy día tiene la oportunidad de, cuando están desarticulados, es más fácil negociar también, porque hay gente que de alguna manera se da cuenta que su caos no puede ser caótico para el resto del país. De alguna manera se ven gente que tiene la capacidad de sentarse a la mesa y negociar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que si no lo hacen es una muerte segura. Créeme tú que cuando tú niegas lo que dice a veces el presidente, la sal y el agua, se produce un problema de no creer en la democracia, en definitiva. Cuando los líderes no son capaces de ponerse de acuerdo para tener una mejor gobernanza y llegar, obviamente, a puerto, que es lo que todos buscamos, se debilita todo el sistema. Al final son todos perdedores. Y ahí es donde viene la interrogante. ¿Qué viene después si esto no da resultado? Si no somos capaces de negociar, ¿qué viene después? En un gobierno que quedó empantanado,
Le van a echar la culpa, evidentemente, porque siempre le echan la culpa que está de turno, más allá de lo que tú puedas decir, lo que pasa con la oposición. Pero no logras ver un horizonte de candidatos, de alternativas, y puedes disparar para cualquier lado. Puedes disparar hacia un frente amplio desarticulado o puedes disparar a una derecha mucho más extrema de la que vemos hoy día. Ahora, lo que crea la crisis dentro del Frente Amplio fue las declaraciones de Gabriel Boric, nuestro diputado de la región, en que él hace una crítica a los derechos humanos en Venezuela, En Nicaragua y en Cuba. Y en China. Y de alguna manera como que se salió del esquema tradicional que todo lo que en esos países podía... Del internacionalismo proletario, lo rompió. Lo rompió. Y eso le creó el problema. Entonces, claro, yo creo que lo dijo pensando en la historia, pensando en lo que está sucediendo, y que todos estábamos muy de acuerdo. Si gente que desde el lado que tú pienses con un poquito con un razonamiento, ¿no es cierto?, de lo que es los derechos humanos, te vas a dar cuenta que en Cuba se rompieron con los derechos humanos, en Nicaragua lo mismo, y en China se siguen los derechos humanos. No, en China no, nunca han existido, es otra cosa. Claro, en pero, China no ha existido. Entonces, pero como dependemos de China, ¿tú te has visto que algún parlamentario chileno critique los derechos humanos de China? Nadie. Mira, ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Lo que pasa es que tú estás viendo lo que ocurre cerca de tu casa. En definitiva, la crisis que está creando los que están arrancando Venezuela, le crea problemas obviamente a Brasil, a que han habido hasta rechazo de tratar de echarlo, piden pasaporte. Lo que pasa en Colombia, los países fronterizos en definitiva se ven sumamente afectados porque recibe una carga tremenda de migrantes que casi no le puedes negar el acceso, porque vienen huyendo del hambre, vienen huyendo por problemas de salud. Del hambre, ya ni siquiera por razones políticas. No, ya es una cosa. Entonces se transforma en una crisis humanitaria tan grande que es imposible negarla. O sea, tú puedes hablar de China, es como lejano. Mira, China es un país raro porque es capitalista, pero le puedes dar algún carisma que va para el buen camino, porque si ya se transformó en capitalista puro, porque China sí es capitalista, es raro. Nunca habíamos estudiado en la escuela, ni a mí me tocó en las dos escuelas, que China existiera. Eso era inconcebible aún para los economistas más famosos de la época. Pensar que un país comunista iba a ser capitalista es un paradigma, algo como diciendo shock. Sí. Entonces tú estás viendo lo que sucede al lado y dices, oye, ¿cómo lo puedes negar? ¿Cómo yo puedo ser insensible? Porque a ti te dicen, pronúnciate sobre el tema de Venezuela. ¿Qué te queda decir? Si está la escoba no hay, claro. Si se lo veo todos los días escapando, se ve que es un tema ya que no tiene vuelta, no se le ve ningún horizonte claro. ¿Y qué hablamos de repente? No, es que Estados Unidos complotó con unos generales para derrocar. Claro. Pero la crisis humanitaria está. Mira, los economistas serios a nivel mundial te dicen que China hacia el año 2030 va a ser la primera economía del mundo. Bueno, no me cabe duda. Trump, tanto que lo ridiculizan y todo eso, no está tratando más de hacer que salvar la economía norteamericana en este momento. Esa es la verdad de las cosas. Esta guerra comercial que se está viviendo se avisoraba hace ya más de un año atrás. En consecuencia, no puede el actual gobierno decir, no, es que esto nos sorprendió. No, esto no es una sorpresa, esto estaba preparado, esto estaba anunciado. Lo que pasa es que en Chile, y eso es lo que me preocupa en lo político, y eso es lo que está causando la frustración de miles de personas de derecha en este país, es que se ve la improvisación y se ve cómo se pierde una oportunidad histórica increíble. Eso, hablándolo bien en serio, yo soy partidario del actual gobierno, pero creo que lo está haciendo no mal, pésimo. Pero mira, pero el tema del Frente Amplio, volviendo, fíjate que yo tengo una muy buena opinión de Gabriel Boric, y yo creo que los seres humanos se mueven también por lo que dice su ADN, y Gabriel Boric se puede transformar. Se va a indignar a lo mejor con lo que va a decir. Yo no tengo Twitter, pero igual, yo creo que Gabriel Boric puede ser un importante agente de renovación de los sectores de derecha en el mediano plazo. O sea, tú dices que puede influir. No tiene nada que hacer ahí. Mira, pero dentro de la administración... Y es transparente, es honesto. Soy honesto. Pero mira, dentro de la administración del actual gobierno de Sebastián Piñera... ¿No te gustan los números? Sí, me encantan. Pero hay una cosa... Estamos que los números no son tan malitos. Hay una cosa que hay que decir en honor a la verdad, que lo ha hecho bien este gobierno. El tema migratorio. Yo te digo... Este tema que como está abordando el tema de la inmigración en Chile, la llegada de haitianos, venezolanos,
lo está haciendo dentro de las posibilidades que tiene, porque recibió, por decirlo así, una papa caliente desde el gobierno de Michelle Bachelet, que no hizo nada en el tema migratorio. Piñera en estos... Está repatriando y eso cuesta una fortuna. Pero no importa. Sí, se lo está haciendo. Yo te digo, y el otro día hablaban que podían repatriar a los haitianos en el avión presidencial. Lo están haciendo. Y que bien que lo hagan. Entonces, haciendo. porque no te olvides, tú mismo lo dijiste en este programa, es una esclavitud moderna la que llegó a Chile, gente que llegó engañada con la carpetita amarilla, que el asunto que acá... Pero no generalicemos, sí, porque no todos llegaron con la carpetita amarilla pero ni engañados, y no todos no han sido un aporte. Y oye, pero también el aspecto demográfico, reposición. Mira, veamos la parte, porque siempre vemos lo negativo, pero veamos también lo positivo. Nuestra estoy viendo lo positivo de nuestra esto. pirámide iba realmente, la tasa era mala, pésima, por no decirlo francamente. Ahora se ha visto con la llegada de los inmigrantes, obviamente que la reposición es mejor. Aquí es un factor importante porque tú las generaciones venideras las puedes educar, las puedes transformar, pueden ser bastante prometedoras en general. Segundo, el acceso y la necesidad del trabajo. Se ha probado que los inmigrantes son más ágiles en cuanto a acceder. La migración venezolana son muy buenos trabajadores. Hay partes negativas. Pero es que no la puedes homologar. Hay gente educada, gente preparada. Claro, es muy gente preparada. No es el caso de los haitianos. No es el caso de Haití, el segundo país más pobre del mundo. Lo otro, cuando uno habla tanto del gobierno, obviamente los números de este año, la tasa, los indicadores no han sido malos. Ahora dicen, oye, mira, viene duro, no hay que ser profeta también para saberlo, que viene duro el año próximo, porque nos va a golpear el tema China-Estados Unidos. Eso es lo que dicen los economistas, dicen, oye, viene un año de menor crecimiento y ya están ajustando las tasas a la baja, pero no al 1%. Si la tasa era pésima, yo tengo un país que sostenidamente creciera al 4%, nos cambiaría totalmente la vida en Chile. Lo que pasa es que como la tasa suena como de taza de café, no entendemos el impacto que tiene en una economía, en un crecimiento sostenido en el tiempo. Pero para que la señora Juanita sepa, cuando el país crece, crecen también los impuestos. O sea, cuando un país crece y crece los recursos fiscales. Los recursos fiscales, crece el consumo y crece el IVA, y cuando hay más consumo, más IVA, el Estado, que es el impuesto principal que tiene el fisco de Chile. Y más se roba también. Y más se roba. Mira, bueno, estamos... solamente quería, 30 segundos. No, era lo último. En materia de sueldo, obviamente es la parte que todavía se ve negativa. El hecho de incorporarse una gran cantidad de mano de obra, que no son poquitos, no son 100.000 ni 200.000, son mucho más, todavía hace que los niveles salariales no se muevan a la velocidad que uno quisiera. Y ahí viene obviamente la intervención del Estado con las prestaciones. En el último año, las estadísticas dicen que el alza del salario promedio en Chile ha sido 0. Ese es el tema de fondo. Cero. Lo único que me preocupa es que ha aumentado la delincuencia. El gobierno está haciendo un trabajo contra la delincuencia, eso también hay que aplaudirlo, pero seguimos... Pero en Chile no hay políticas de Estado contra la delincuencia. Y eso lo vamos a ver en el próximo programa. Vamos a tratar de tocar el tema de la delincuencia, porque es un tema muy amplio donde está metido todo el tejido social, la gente que está sin trabajo, que lo único que le queda es delinquir, ¿no es cierto? Porque de qué va a vivir, y esas cosas ya se está pasando a la raya, ¿no es cierto? Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, un programa bastante polémico, ¿no? Y estuvimos muy de acuerdo en todo. No estuvimos de acuerdo. No estuvimos nada de acuerdo. Tengan ustedes muy buenas tardes y nos estamos viendo y escuchando el próximo domingo. Chao. Allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.